Buenos días. Cada día hay nuevas y mejores tecnologías para llevar el agua con problemas a hacerlas adecuadas para el consumo humano. Un placer y dándoles la bienvenida en este primer webinar de Carbotecnia con colaboración con Watchwater México. Sí, tengo el gusto en presentarles a tres expositores que he trabajado y he convivido con ellos de la mano y me gustaría irlos presentando de uno por uno para que ustedes también los vayan conociendo y se vayan familiarizando con cada uno de ellos. Otón Sánchez, que actualmente ocupa el cargo de ingeniero técnico en el departamento del área de ingeniería de Carbotecnia y es el responsable de esta misma área. ¿Sí? Él tiene la experiencia en procesos de potabilización y la obtención de aguas para industria con requerimientos y parámetros especiales. Florán Lefebvre, quien actualmente ocupa el cargo de director comercial en Watchwater México y es el que se encarga de gestionar la mayoría de los productos, si no es que todos los productos de toda Latinoamérica, la gestión y distribución de estos mismos. Y Germán Grosso, que terminó la carrera de Ingeniería Química en 1982 y fundó en 1988 Nobrac y tiene la especialidad y se enfoca más en tratamiento del agua y carbón activado. ¿Sí? Les cedo la palabra a los tres expositores para que vayan presentando y dando pie a este increíble webinar. Hola, buenos días a todos. Gracias, José, por la presentación y gracias a todos por asistir a este primer webinar en compañía de nuestro proveedor y alianza Watchwater. Hoy les voy a exponer acerca de la química del hierro, el manganeso y el ácido sulfídrico en solución acuosa, así como los principios para disminuir su concentración en el agua. Entonces comencemos por cuáles son los problemas del hierro, el manganeso y el ácido sulfídrico en el agua. Bueno, estas tres especies químicas se encuentran disueltas en aguas con condiciones anóxicas. ¿A qué me refiero con esto? A aguas con ausencia de oxígeno. El principal inconveniente con el hierro que tenemos aquí en esta parte de la presentación es que tiñe el agua de color anaranjado y mancha los accesorios de baño, ropa, el agua puede aparecer así, y en sistemas de tratamiento de agua puede saturar con mucha facilidad las membranas de osmosis inversas, filtros, tuberías, etc. Con el manganeso tiene inconvenientes muy similares a los del hierro. También precipita en tuberías y las manchas de manganeso en comparación con las del hierro van a ser de un gris café oscuro cuando llega a sistemas con oxidantes como son las albercas que tiene cloro, pueden teñirlas como ven ustedes aquí de color un gris oscuro que se ve aquí en la alberca. Las concentraciones que marcan la norma para el hierro es de 0.30 miligramos por litro, de acuerdo con la norma 127 para el agua potable aquí en México, y para el manganeso de 0.15. Y el ácido sulfídrico tiene el inconveniente que desde muy bajas concentraciones puede aportar al agua un olor a huevo podrido. Incluso podemos detectarlas nosotros este olor a partir de los 0.05 miligramos por litro de concentración. Entonces, estos son los principales inconvenientes que brindan estos tres compuestos al agua. Entonces, ¿cuál es la mejor tecnología para disminuir su concentración? La mejor tecnología que hay es precipitar y filtrarlos. ¿A qué me refiero con esto? Todas las reacciones de oxidación del hierro, manganeso y el ácido sulfídrico van a llevar a un estado sólido de estos compuestos que se encuentran disueltos y posteriormente van a pasar a este estado sólido. El compuesto rojo es óxido férrico, el que se encuentra en medio es dióxido de manganeso y del lado derecho es el azufre elemental de color amarillo
y estos precipitan para posteriormente ser filtrados en un filtro convencional. A continuación se muestran en esta tabla las reacciones de oxidación del hierro con los distintos oxidantes y la cantidad de oxidante que se requiere para oxidar 1 miligramo de hierro. Como podemos observar en esta tabla, la especie química que se forma en estado sólido es el hidróxido férrico, que podemos observar con una S entre paréntesis. De igual forma, aquí se muestran todas las reacciones del manganeso, las reacciones de oxidación, y se forma en estado sólido el dióxido de manganeso, como podemos ver de este lado. Como hemos visto en estas dos tablas, podemos observar que hay distintos oxidantes con los que podemos realizar esta oxidación para que precipiten estos compuestos que se encuentran disueltos en el agua y posteriormente filtrarlos. Ahora vamos a ver las ventajas y desventajas de usar cada uno de ellos. En la oxidación con aire tenemos la ventaja de que esta oxidación es la más económica y posiblemente la más usada, la aireación en sistemas de agua potable. Y aquí arriba podemos ver los pHs que se requieren para oxidar el hierro y el manganeso y el tiempo que se requiere para que ocurra la reacción. Estos tiempos son teóricos, vaya, se hicieron en laboratorio y van a depender de la materia orgánica, temperatura del agua, pH y otros factores que intervienen en este tipo de oxidación. Entonces, para el pH del hierro entre 7,5 y 8 tardamos 15 minutos en precipitarlo, y para manganeso a pH mayores de 9,5 puede tardar hasta 1 hora o más. En el caso del cloro también tenemos el inconveniente de que la oxidación es relativamente lenta para el manganeso y para el hierro de 15 a 30 minutos en este rango de pH. Y para el dióxido de cloro podemos ver que es una oxidación muy efectiva. En el caso del hierro tenemos entre 5 segundos y para el manganeso 20 segundos. ¿Cuál es el inconveniente de usar dióxido de cloro? Es que se forman sólidos coloidales, que son sólidos muy pequeños. Como podemos ver, esta foto está a 50 nanómetros, son sólidos muy pequeños que no se pueden retener en un filtro de sedimentos convencionales. Hay que hacer uso de membranas y es una tecnología pues más cara y no tan eficiente para este tipo de oxidación. Otro inconveniente de usar este reactivo es que no es muy efectivo en presencia de materia orgánica. Ahora, para la oxidación con el permanganato de potasio, también requerimos un cierto pH y es una oxidación muy eficiente. Sin embargo, es un reactivo pues más caro que el cloro y aquí en México está regulado por la Sedena y es algo difícil de conseguir. Y si no se tiene cuidado en su dosificación puede teñir el agua de color rosa, como lo podemos ver aquí. Y por último, la oxidación con ozono, que también es una oxidación muy efectiva. Con el hierro es una reacción casi instantánea y con el permanganato dura de 30 segundos. Sin embargo, es una tecnología muy cara y en presencia de materia orgánica se requiere de altas dosis de ozono para primero oxidar la materia orgánica y posteriormente poder oxidar el hierro y el manganeso. Y en esta diapositiva, como podemos observar, hay dos gráficos. Uno que dice hierro y el otro de manganeso. En estos gráficos podemos ver todos los estados en los que se encuentra el hierro. Los que se encuentran con una S entre paréntesis son los estados sólidos y los demás están disueltos. Esta tabla expresa los diferentes estados del hierro en una combinación de pH y ORP. El ORP es el potencial de oxidación-reducción del agua y nos indica qué reacciones se favorecen, si se favorecen las reacciones de oxidación o si se favorecen las reacciones de reducción en el agua. Entonces hay que buscar la combinación de pH y ORP para mantener estos compuestos en estado sólido y que precipiten y poderlos filtrar. A ORPs positivos para aumentar el ORP, disculpen, hay que
aumentar la dosis de oxidante, ya sea ozono, cloro, o cualquier otro oxidante, para poder así aumentar el ORP. Como vimos anteriormente, con todos los oxidantes, la oxidación del manganeso es lenta. Entonces, es el principal inconveniente de usar cloro y aire, que son los principales oxidantes en la potabilización del agua. Entonces, ¿cómo puedo yo realizar más rápido esta oxidación? Pues en el laboratorio y los investigadores han dado cuenta que la oxidación del manganeso es una oxidación autocatalítica. ¿A qué me refiero con esto? A que una vez que el manganeso se oxida por medio de la primera reacción, que es una reacción lenta, forma dióxido de manganeso. Este mismo compuesto de dióxido de manganeso lo que hace es absorbe a más manganeso disuelto. Quiere decir que lo atrapa y no lo deja hasta que llega max oxidante y lo oxida por completo. Entonces aquí ya se forma más dióxido de manganeso, una superficie de dióxido de manganeso, y esta reacción puede continuar así durante, pues mientras más llegue manganeso disuelto, el dióxido de manganeso va a continuar atrapándolo y el oxígeno va a continuar oxidándolo. Cabe mencionar que en ausencia de oxígeno, este compuesto nada más lo atrapa, no lo oxida, sino nada más se queda con él. Al saber esto, el dióxido de manganeso acelera la reacción. Lo que se hizo es conseguir el dióxido de manganeso en estado sólido y añadirlo a filtros de sedimentos. Este material que vemos aquí, que dice dióxido de manganeso, se le conoce en la naturaleza como pirolucita. Sin embargo, donde ocurre la reacción de absorción es nada más en la superficie, es un fenómeno de superficie. Entonces lo que hicieron fue recubrir otros materiales de este mismo mineral, como la arena o una zeolita, como podemos ver aquí, de dióxido de manganeso. La ventaja de usar una zeolita, como en el caso del Catalox, que ya lo explicaba mi compañero Florent más adelante, es que tiene mucha área superficial. Entonces, al recubrir toda esta área, tenemos más área disponible para que esta reacción no ocurra. Entonces, ¿cómo funcionan estos catalizadores? Pues bueno, supongamos que tenemos el catalizador y tenemos el manganeso disuelto en el agua. Este catalizador va a absorber el manganeso, como lo vimos en la reacción, hasta que este se sature por completo. Entonces se van a llenar todos los espacios de manganeso. Si llega en este momento más manganeso disuelto, ya no lo va a absorber, va a pasar al efluente del filtro. Entonces, una vez que se satura, hay que añadir un oxidante, como es el cloro libre, como podemos ver aquí. Y este oxidante va a empezar a oxidar el manganeso disuelto de la superficie hasta convertirlo en dióxido de manganeso, como vimos en la reacción. Una vez que todo esto se convirtió en dióxido de manganeso, hay que realizar un retrolavado. Cabe mencionar que el dióxido de manganeso formado sobre la zeolita impregnada se va a retirar con facilidad. ¿Por qué? Porque no tiene un agente ligante. Estos materiales que vemos aquí como el Catalox tienen un agente ligante que no permiten que esta superficie se vaya en el momento de retrolavar, sino simplemente lo que se oxidó previamente. Entonces, en el retrolavado vamos a eliminar esta capa de dióxido de manganeso. Y ahora, ¿qué interacciones tiene el dióxido de manganeso con el hierro? Es algo muy interesante porque también, aparte de catalizar el manganeso, también cataliza las reacciones con el hierro. Del lado izquierdo podemos ver que el dióxido de manganeso le llega una molécula de hierro disuelto y esta se adhiere a la superficie formando oxidróxido de hierro. Este compuesto lo que va a hacer es también catalizar la reacción del hierro, y como podemos ver del lado derecho, se va a recubrir todo este compuesto de oxidróxido de hierro y va a ocurrir esta reacción hasta convertirlo en óxido férrico, que es un compuesto sólido que vamos a poder filtrar.
Ahora con el azufre, lo que tenemos aquí es aquí no se ve la reacción, pero después del ácido sulfídrico va una flecha. Aquí podemos ver el material que se recubre de ácido sulfídrico. Sin embargo, lo que va a hacer va a consumir el dióxido de manganeso, lo que lo va a reducir para convertirse en azufre elemental, que es la bolita amarilla que tenemos aquí, y esta en dióxido de manganeso. Entonces, si no oxidamos nosotros antes de que entre a nuestro catalizador el ácido sulfídrico, lo que va a ocurrir es que el ácido sulfídrico va a consumir por completo la capa de dióxido de manganeso. Entonces, no queremos ello. Entonces, ¿cuál sería el proceso típico de oxidación de hierro, manganeso, ácido sulfídrico en el agua? Entonces, el proceso típico sería una aireación para poder eliminar el sulfuro de hidrógeno, para evitar que consuma el oxidante y ahorrarnos cloro en el agua, y posteriormente ajustar el pH y añadir un oxidante. Esto lo que va a causar es va a comenzar a oxidar el hierro y el ácido sulfídrico que quedó disuelto posterior a la oxidación con oxígeno, con aireación. Y le damos un tiempo de contacto. Este tiempo de contacto en este tanque nos va a ayudar a que se oxiden estos compuestos. Después, como podemos ver en la flecha, se formó después de la oxidación y el ajuste con pH, hidróxido férrico, azufre elemental. Sin embargo, también hay algunas trazas de hierro disuelto y de sulfuro de hidrógeno, y queda manganeso disuelto. Los compuestos sólidos que aparecen con una S se van a filtrar primero en un filtro de sedimento, ya sea arena, zeolita, etcétera, y se van a retener aquí los compuestos. Después, al siguiente tanque donde vamos a tener nuestro catalizador, que en este caso es Catalox, van a pasar solamente las trazas de hierro disuelto y las trazas de ácido sulfídrico y el manganeso. Entonces, como ya vimos, aquí va a ocurrir la reacción de adsorción que vimos anteriormente, y posteriormente vamos a tener agua tratada libre de hierro, ácido sulfídrico y manganeso. Cabe mencionar que este catalizador va a servir como un asegurador para evitar tener nosotros en el efluente hierro y ácido sulfídrico. Es importante mencionar que estos filtros son muy eficientes en serie. Si nosotros quisiéramos poner dos catalizadores, el primero para absorber hierro y ácido sulfídrico y el último para asegurar la reducción de manganeso, vamos a tener un proceso muy eficiente. Por mi parte sería todo. Les agradezco su atención y a continuación va a presentar mi compañero Floren. Perfecto, pues muy buenos días a todos. Antes de todo eso, pues quería agradecerlos a todos ustedes por participar en este webinar. Yo quiero dar un gran agradecimiento también a Carbotecnia. Es pues la primera vez que hacemos un webinar en conjunto con ellos. La verdad ha sido muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Otón, por esta parte un poquito más, digamos, teórica, que nos va a permitir entender cómo funciona la remoción del hierro, del manganeso y del ácido sulfídrico. Ahora, pues que vimos un poco las cosas teóricas, vamos a ver la tecnología de Watchwater, que actualmente en el mercado se considera como la tecnología más eficiente para la remoción del hierro, del manganeso y justamente del ácido sulfídrico. Antes de hablarles del producto, quiero pues tener esta oportunidad de presentar un poquito a Watchwater. Nosotros somos un fabricante de Alemania. Watchwater nació hace más de 40 años con unos especialistas del tratamiento del agua que decidieron en la ciudad de Mannheim pues crear su empresa
en el tratamiento del agua. Entonces, hay muchos doctorantes, hay muchos pues, científicos que tienen conocimientos de punta en el tratamiento del agua, decidieron crear justamente a Watchwater para hacer pues, innovación en el tratamiento del agua. La verdad, pues la empresa creció, se empezó a desarrollar en toda Europa, luego en Estados Unidos, en Asia, y a través de su sucursal Watchwater México, pues se está desarrollando en América Latina. Nosotros desde aquí la ciudad de Mérida, Yucatán, estamos pues gestionando el mercado en México, Centroamérica y Suramérica. Somos básicamente una de las principales sucursales para la atención en Latinoamérica. Tenemos muchas misiones, ¿no? La primera es pues dar todo el apoyo técnico necesario. Somos una empresa muy involucrada en los proyectos, en capacitar a nuestros distribuidores. La verdad, con Carbotecnia hemos hecho muy buena mancuerna porque ellos también son muy técnicos, como pudieron ver a través de Otón, entienden muy bien los productos. Entonces, tenemos ahí con Carbotecnia pues mucho respaldo ahí para que cuando ustedes hagan proyectos con la tecnología de Watchwater estén seguros, pues que sea un éxito, tengan esta tranquilidad de que una instalación Watchwater sea pues una instalación que funcione. Algo interesante es que al contrario de, o sea, muchas fábricas en el mundo pues tienen una fábrica y pues dicen, ok, necesitas tanto, pues lo importamos, ¿no? Nosotros tomamos la decisión de tener una bodega aquí en México. De hecho, la bodega está en la Ciudad de México, en Azcapotzalco. Entonces es algo muy central para el mercado de México. ¿Por qué es una ventaja? Es que pues tenemos el material físicamente disponible, ya importado aquí en México, disponible para entrega inmediata. Aquí yo cuando llegué a México hace unos años, me di cuenta que muchos proyectos se tardan años y años o meses, y cuando el cliente les dice, oye, lo necesito, les dice, lo necesito para ayer, ¿no? ¿Es cierto o no? Así que, pues nosotros teniendo materiales disponibles muy rápidamente nos ha permitido crecer y la verdad ganar muchos proyectos. Así que, pues tengan esta certeza que trabajando con Watchwater, además de que son productos innovadores, es el apoyo técnico, la calidad y la entrega muy rápida de los materiales. Vamos a ver, pues, la Media Catalog Slide, que actualmente es líder en el mercado en la remoción del hierro, manganeso y ácido sulfídrico. Pues primero les voy a contar, a presentar la Media. Vamos a ver qué es Catalogs, cómo funciona. Les voy a contar, les estoy diciendo que somos pues de los líderes en el mercado. Les voy a contar por qué esta tecnología es mejor, más eficiente que las demás. Veremos cómo dimensionar nuestros filtros de catálogos, modo de operación y terminaremos con los casos de éxito. Pues, como comentaba Otón, para remover eficientemente el hierro, el manganeso y el ácido sulfídrico, necesitamos dióxido de manganeso. Nosotros lo que producimos es, pues, tomamos una ceolita, la recubrimos con un pegante, ¿no? Un agente ligante, y lo recubrimos de dióxido de manganeso. Entonces, Catalog Slide, primero, ¿qué es? Es una ceolita recubierta de dióxido de manganeso. Algo muy importante es que tenemos la certificación NSF ANSI 61. Espero que, o sea, no sé si la conocen, pero es una certificación muy importante para el tratamiento del agua. Es de las más importantes, de hecho. La certificación NSF 61 nos dice que se puede utilizar Catalog Slide para tratar agua destinada al consumo humano. Entonces, es la certificación más estricta en cuanto pues, a tratamiento del agua, y tenerla significa que es un producto de muy buena calidad y un producto muy versátil. Se puede utilizar en casi todas las aplicaciones. ¿En qué lo puedo usar? Pues ya saben, ¿no? Para remoción de hierro, de manganeso y de ácido sulfídrico. Y también tenemos otras aplicaciones. Podemos remover con Catalog Slide metales pesados,
radionúclidos y arsénico. Obviamente, para esos tres contaminantes, como son aplicaciones secundarias, necesitamos condiciones especiales, las cuales vamos a ver en un momento, ¿vale? Y en que si ustedes trabajan con plantas municipales, se puede proponer Catalogs Light. Si trabajan con empresas que tienen ósmosis inversa, va a ser un excelente pretratamiento. Para la industria de bebidas, como tenemos la certificación NSF 61, pues es una muy buena opción. Para proceso residencial, básicamente les digo, Catalogs Light se puede usar desde un cartucho hasta una planta municipal. Entonces es un producto sumamente versátil y que al final se puede usar en cualquier aplicación cuando tenemos hierro, manganeso o ácido sulfídrico. Eso es la presentación de cómo funciona. La verdad me siento así muy reducido comparado con lo que nos comentó Otón. Así que no me voy a tardar con eso. Ya entendieron, ¿no? Para remover el hierro, el manganeso y el ácido sulfídrico necesitamos primero una oxidación. Pero como los tiempos de oxidación son muy tardados, el dióxido de manganeso nos permite como que acelerar esta reacción. Nosotros al momento de entrar, tenemos aquí más de 10 años en el mercado de América Latina y cuando empezamos las operaciones en México nos dijimos, ok, pues a ver qué productos van a estar los más eficientes, o sea, los más rentables, ¿no? Y posibles de vender. Ustedes saben que el mercado de Europa, de Estados Unidos, de México, de Colombia es totalmente diferente, ¿no? Son productos diferentes, son problemáticas diferentes. Entonces, al momento de llegar aquí, ¿qué hicimos? Hicimos un estudio de todas las tecnologías de remoción del hierro y del manganeso. Lo que vimos es que tenemos actualmente la tecnología más eficiente, más avanzada y una simple explicación es que es la tecnología más reciente, ¿no? Si ustedes comparan el iPhone 8 con el iPhone 10, con el iPhone 13, obviamente el iPhone 13 pues es el fruto de todo un desarrollo. Tiene una mejor cámara, una mejor pantalla, un mejor internet, ¿no? Entonces, eso es la idea. Catalogs Lite va a ser como el iPhone 13, o sea, va a ser la última tecnología. Y entonces, como es, pues nos respaldan años y años de experiencia, pudimos hacer una tecnología muy efectiva. Les quería hablar un poquito de la historia. O sea, Otón ya habló un poco de que en su época nos dimos, o sea, los fabricantes se dieron cuenta que el dióxido de manganeso era muy eficiente, ¿no? Para remover el hierro, el manganeso y el ácido sulfídrico, acelerando la reacción. Entonces, las primeras tecnologías fueron puro dióxido de manganeso, ¿no? Los fabricantes iban a una mina, recuperaban el dióxido de manganeso, lo procesaban para hacer como una media utilizable para el tratamiento del agua. Entonces de eso nacieron hace muchos años el Philox, el Metalis y el Pyrolox. Esos tres productos pues son utilizados mayormente para hacer esta reacción de catalización, de oxidación de los contaminantes, pero después lo que vimos es que hay como, o sea, se necesita removerlos, ¿no? Como estamos precipitándoles, siempre hay una fuga de los precipitados, como Otón lo explicó, de manganeso, de hierro y del azufre, del ácido sulfídrico. Entonces, después del Philox, Metalis y Pyrolox, en general necesitamos otro tanque de zeolita. Entonces, son dos etapas y esos productos en general son muy caros porque un mineral es bastante caro, ¿no? Así que es un costo muy elevado. La verdad, en su época ha sido muy bueno, pero ahora, si utilizan uno de esos tres productos, es muy probable que tengan un costo muy elevado. Lo interesante del Catalogs es que usamos un material bastante económico, que es una zeolita como base, ¿no?, del material, y lo caro, que es el dióxido de manganeso, nada más sirve para recubrirlo. Adicionalmente, como ya es una zeolita, permite hacer una filtración. Entonces, es un producto 2 en 1. Podemos oxidar los contaminantes, filtrarlo en un solo producto.
Esas tecnologías Philox, Metalis, Pyrolox se siguen utilizando, pero ya son casos más escasos, digamos que es para clientes que lo quieren específicamente. Entonces, frente a eso, los fabricantes dijeron, oye, pues, para no producir, o sea, si ven, la empresa Clack, que producía Pyrolox, se puso a producir la arena verde, el MTM, el BIRM y los demás, porque se dio cuenta que vender el puro dióxido de manganeso no era tan adecuado. Entonces decidieron pues hacer productos que tienen un núcleo de arena, de cuarzo, de sílice cristalina, recubierto de dióxido de manganeso. La tecnología, cuando empezamos aquí en México, la tecnología que estaba más conocida era la arena verde. Yo creo que todos ustedes escucharon hablar de la arena verde. Y pues es una arena recubierta de dióxido de manganeso. Nosotros, al utilizar una zeolita, tenemos mayores ventajas. La primera y la más sencilla es que en vez de filtrar hasta 20 micras como una arena, filtramos hasta 3 micras. Por lo cual, utilizar Catalogs en vez de la arena verde nos permite primero tener una mejor filtración. Una mejor filtración significa mejores, o sea, que bajamos los sólidos suspendidos, bajamos la turbidez y en test de una osmosis inversa estamos dando un excelente pretratamiento, lo cual nos permite evitar el uso de cartuchos, o sea, de tantos cartuchos, proteger bien las membranas y reducir la frecuencia de limpieza. Hay una segunda ventaja del catálogo, es que se puede utilizar con todos los oxidantes. Otón nos comentaba que el permanganato de potasio es un muy buen oxidante, pero aquí en México tenemos un gran problema. El permanganato de potasio es sumamente controlado aquí en la República. De hecho, en la mayor parte de los países de América Latina es un producto casi prohibido. ¿Y eso por qué? Eso, el chiste triste es que es un precursor para la fabricación de explosivos y de drogas. Entonces, por supuesto, pues en América Latina, como hay algunos problemas con eso, los gobiernos prácticamente prohíben eso. Un problema de la arena verde es que solamente se puede utilizar en conjunto con permanganato de potasio, por lo cual la operación de un filtro de arena verde se vuelve un poco complicada. Al contrario, Catalogs Light se puede utilizar con cualquier oxidante, con cloro, oxides, que es nuestro oxidante, permanganato de potasio, por supuesto, ozono, agua oxigenada, o sea, lo que quieren es compatible. ¿Eso por qué? Es porque usamos un aglomerante inorgánico muy resistente que nos permite usar con cualquier oxidante, ¿vale? Y para terminar, de las ventajas de Catalogs Light contra, de hecho, toda su competencia, es que una zeolita es sumamente poroso. Vimos ahí con Otón nos explicó que lo que importa es la superficie en contacto con el dióxido de manganeso, ¿no? Todos entendimos que lo que importa es que el agua esté en contacto, que las moléculas de agua estén en contacto con el dióxido de manganeso. Una zeolita será como una esponja. Entonces tiene muchos, ya ven, imagínense una esponja, tiene muchos huecos, ¿no? Tiene una multitud de poros, de macroporos, de microporos, y el dióxido de manganeso va a recubrir todos esos poros, por lo cual tenemos una superficie de manganeso, un contenido de manganeso disponible muy alto y consecuentemente tenemos una excelente capacidad de remoción de los contaminantes. Para resumir eso, las ventajas principales de Catalogs es primero que tenemos una filtración de hasta 3 micras, lo cual es la más eficiente de todo el mercado. Tenemos una tolerancia a todos los oxidantes, brindamos ahorros, como es una tecnología más optimizada, permitimos ahorros en los costos de operación y tenemos una alta capacidad de remoción gracias a la alta superficie del dióxido de manganeso que tenemos. Para terminar,
tenemos con Catalogs Light un tiempo de vida sumamente alto de 7 a 10 años. Es de los más altos. Los demás productos en general duran entre 3 y 4 años. Ahora, ¿cómo es posible tener un tiempo de vida tan largo? Les voy a comentar un secreto de fabricación de watch. Nosotros utilizamos una ceolita muy especial que proviene de una mina que tenemos en Turquía. Esta zeolita es de las más resistentes que existen en el mundo y entonces pues puede quedarse así sólida durante 7 a 10 años. Cuando las demás zeolitas son un poco blandas, entonces en los retrolavados con la fricción van a empezar a desgastarse. Así que Catalogs Light, imagínense, lo instalan hoy, tienen hasta el 2032 para utilizarlo. Es algo súper interesante para sus clientes. Ahora sí vemos temas de dimensionamiento. Pues primero, ¿qué datos necesitan pedir a sus clientes? Los primeros datos que son esenciales son los análisis del agua con el hierro, el manganeso, el ácido sulfídrico, que son, por supuesto, los contaminantes que queremos remover. El pH necesitamos, como comentaba Otón, en algunas condiciones de pH y ORP, la remoción es máxima. Entonces, el pH lo necesitamos no tanto para dimensionar, pero para saber si necesitaremos un aumento de pH. La temperatura nos permite, eso si quieren ustedes hacer un excelente dimensionamiento, nos permite conocer la velocidad óptima de retrolavado. Porque si ustedes saben que el agua cuando más caliente está, pues se va a expandir poco a poco. Entonces, cuando el agua se expande, al final, eso hace que a mayores temperaturas necesitamos mayores flujos de agua para poder retrolavar bien la cama. Entonces, temperatura es para el flujo de retrolavado. ¿Qué necesitamos más? Pues el flujo del agua. Obviamente, si trato 1 litro por segundo, es diferente de tratar 15 litros por segundo o 100 litros por segundo. Voy a necesitar más tanques o tanques más grandes. Y para terminar, el tiempo de operación por día. Eso no es un parámetro sumamente importante para dimensionar, pero es para saber la frecuencia de regeneraciones o el consumo de los químicos. Nosotros hicimos tablas de dimensionamiento para que ustedes puedan hacer un dimensionamiento rápido. Les comento que también Carbotecnia tiene un dimensionador que es un calculador en Excel. Lo que recomendamos es poder hacer un dimensionamiento rápido con esas tablas, pero luego confirmarlo con Carbotecnia, que tiene pues un calculador un poco más avanzado. ¿Qué vemos en esas tablas? Pues tenemos en la primera columna las dimensiones estándares de los tanques de fibra de vidrio. Entonces vamos a elegir el tanque. Tenemos las colecciones de entrada y salida, la cantidad de catalogs, que es una cantidad definida, no se puede modificar. Y luego hay un flujo recomendado, flujo lento, medio, alto y pico. ¿Ok? Después de eso vienen las velocidades de retrolavado y las dimensiones del tanque. Ok, ahí seguramente varios de ustedes se dicen, ok, o sea, si me dices que un tanque de 14 por 65 puede tratar entre 3.2 galones por minuto y 11 galones por minuto. O sea, es mucha diferencia, ¿no? ¿Cómo sé si voy a elegir un flujo muy lento o un flujo muy alto? La respuesta es que eso depende de la cantidad de contaminantes. Si hay mucho hierro, mucho manganeso, mucho ácido sulfídrico, vamos a necesitar flujos más lentos. Así que a mayor cantidad de los contaminantes, vamos a necesitar un flujo lento a medio, y si hay menos contaminantes, será un flujo medio alto. Hay una pequeña fórmula muy sencilla en las hojas técnicas, que es de calcular tomamos la concentración de hierro más 2 veces la concentración de manganeso. Eso nos da un número. Por ejemplo, si tienen 1 de hierro y 1 de manganeso, nos da 1 más 2 por 1. 1 más 2 nos da 3. Entonces, este número es como de 3.
Si es entre 1 a 5, vamos a dimensionar con un flujo lento a medio, y ese es de 5 a 10 con un flujo de medio a alto. Si es mayor a 10, podemos poner 2 pasos, ¿ok? Esos son detalles que están muy bien explicados en nuestras fichas técnicas, entonces no vamos a tardarnos con eso. De todas maneras, Carbotecnia sabe dimensionar hasta mejor que los ingenieros de Watchwater, así que pues si hay detalles con Carbotecnia, tengan toda la confianza que les pueden apoyar en sus dimensionamientos. Catalogs Light, como lo vimos, como Otón nos explicó muy bien, pues está haciendo un efecto en el agua, ¿no? De que pues para el manganeso nos está como absorbiendo el manganeso y para el hierro pues está precipitando el hierro. Y el ácido sulfídrico pues está transformando en partículas de azufre. Como Catalogs Light está haciendo un efecto, o sea, lo que hace es una oxidación, necesitamos hacer una regeneración. Hay dos maneras de regenerarlo. La primera es la regeneración intermitente. Una regeneración intermitente es similar a un suavizador, es decir, que el producto funciona solo y de vez en cuando, o sea, cada 2 o 3 días o cada vez que es necesario, voy a succionar una solución con un oxidante. ¿Ok? Es igual que un suavizador con la única diferencia que no voy a regenerar, o sea, no voy a utilizar una salmuera, pero una solución con un oxidante, que puede ser cualquier oxidante. Otro modo que es muy interesante es la oxidación continua. En la oxidación continua voy a dosificar un oxidante antes del Catalogs Light. Y de esta manera estoy regenerando continuamente la media. Eso es una ventaja. La verdad, yo, de lo que vi en el mercado, les recomiendo la oxidación continua porque es mucho más simple. Ustedes solamente tienen que poner, por ejemplo, cloro antes del Catalogs y ya funciona solo y solamente necesitará retrolavados. Ya no será necesario hacer pozas para hacer regeneraciones. Básicamente la regeneración intermitente es más para uso doméstico, para uso en las casas o en los condominios, y para instalaciones industriales, instalaciones grandes, vamos a preferir la oxidación continua. Con la precaución de lo que nos comentaba Otón, para remover ácido sulfídrico, si no hacen oxidación continua, van al final a desgastar la capa de dióxido de manganeso. Entonces, en caso de remover ácido sulfídrico, será forzosamente la oxidación continua, ¿vale? En los demás casos, hierro y manganeso, pueden usar los dos, pero es recomendado la regeneración continua. ¿Cómo puedo saber la cantidad de oxidantes que voy a necesitar? Ahí no nos vamos a tardar en este webinar, pero les recomiendo ver el manual de arranque y operación del Catalogs Light. En el manual de arranque y operación, nosotros pusimos toda la información que ustedes necesitan para, pues, operar correctamente la media. Entonces, les recomiendo referirse a este manual. Lo pueden solicitar a Carbotecnia. Carbotecnia tiene toda la documentación más actualizada de Watchwater. Y en caso de la oxidación continua, pues para saber la cantidad de oxidantes, les voy a dar un truco. Necesitamos siempre asegurar que haya bastante oxidante para regenerar el Catalogs. Entonces necesito medir, ¿no?, que todavía tenga un residual de oxidante. En caso de la oxidación continua, voy a poder, si uso cloro, lo recomendado es, pues, inyectar cloro antes del Catalogs, filtrarlo con Catalogs, y en la salida instalar un medidor de cloro libre para asegurar que siempre tengamos un ppm de cloro libre en la salida. Eso es como la buena práctica que recomendamos. Y si usan otro oxidante, lo que podemos hacer es reemplazar el medidor de cloro libre con un medidor de ORP, ¿vale? De esta manera, pues, estamos asegurando que la oxidación se hace de manera correcta. El retrolavado es un factor sumamente importante con el Catalogs Light. Como vimos, pues, o necesitaremos remover partículas de hierro o necesitaremos remover, pues, el manganeso que se
que se hizo en la superficie. Entonces, ustedes, cuidado con el retrolavado, es un factor que va a definir si su instalación funciona bien o más o menos. Así que hay que poner mucho hincapié en el retrolavado. Cuando voy a hacer un retrolavado es primero por diferencial de presión. Lo conveniente es medir la presión en la entrada y salida, y cuando alcanzo más de 7 a 10 psi, significa que mi filtro ya está sucio y que necesito hacer un retrolavado. Otro factor es por tiempo, ¿vale? Voy a hacer un retrolavado cada 24 a 72 horas. Ahora, la buena práctica es medir el diferencial de presión, y si después de 3 días no hice retrolavado, es hacer sí o sí un retrolavado. Entonces, el primer parámetro sería la diferencial de presión y el segundo sería por tiempo. ¿Eso por qué? Es que aunque no suba la diferencial de presión, lo que va a pasar es que se van a empezar a formar canales preferenciales en el filtro de Catalogs, y de hecho eso se forma en cualquier filtro. Al agua le encanta hacer un camino y ya se vuelve floja y siempre toma el mismo camino. Entonces, si un filtro está canalizado, lo que va a pasar es que va a empezar, o sea, el agua va a pasar en esos canales y ya ni siquiera va a pasar en la media. Así que no se va a poder hacer una buena filtración. Por lo cual, sí recomendamos programar sus válvulas con esos dos parámetros, el diferencial de presión y por tiempo. Tenemos dos velocidades de retrolavado: un retrolavado normal, que es de 10 a 12 galones por minuto por pies cuadrados, y un retrolavado fuerte, que es de 12 a 24. El retrolavado normal es el retrolavado que nos comenta la casa matriz. Con eso, pues, damos un porcentaje de expansión de como que el 10%, lo cual es bastante bueno. Permite en la mayoría de las instalaciones, pues, hacer una limpieza correcta. Pero si ustedes quieren beneficiar de los mejores resultados con Catalogs Lite, les recomendamos hacer un retrolavado fuerte. Un retrolavado fuerte realmente le hace una limpieza muy rápida al Catalogs Lite. O sea, el agua va a pasar, va a arrastrar todas las partículas, toda la suciedad, y me va a expandir muy bien la cama hasta el 30%. Una ventaja concreta es que el retrolavado normal necesita unos 15 minutos y el retrolavado fuerte necesita solamente unos 5 minutos. Entonces, como necesitamos menos tiempo con una velocidad fuerte, vamos a ahorrar más del 40% de agua. Y lo que le interesa al cliente, pues al final de cuentas, es ahorrar lo máximo de agua en los retrolavados. Así que yo de verdad les recomiendo usar retrolavado fuerte. Esas velocidades están en el manual de arranque y las instalaciones que lo usan tienen un mejor rendimiento y un mejor desempeño. ¿Cómo hacer un buen retrolavado? Hay muchas personas que consideran que, pues puse una bomba suficiente, entonces pues voy a hacer un buen retrolavado. Pero eso no es suficiente. Lo que es importante es cuidar también la válvula, es verificar el flujo de retrolavado de la válvula. No poner difusor superior. Poner un difusor superior es un error, porque al momento de retrolavar se va a empezar a tapar, a hacer como una capa en el difusor superior, y ya no voy a poder hacer un retrolavado. Por lo cual, en vez de utilizar un difusor superior, para que no se escape la media, recomendamos poner un restrictor de flujo en la salida de drenaje de la válvula. Otro factor importante es el difusor inferior, que esté con la velocidad adecuada, la bomba, por supuesto, y lo que recomendamos es instalar un medidor de flujo en la salida del retrolavado. Eso es importante, ya que en algunos casos están seguros. Yo tuve muchos casos donde los distribuidores me decían, no, sí se hace bien el retrolavado. Pusieron un medidor de flujo y no se hacía, o sea, el retrolavado ni siquiera estaba a la mitad de la velocidad adecuada. Entonces, por algunas razones, ¿no? Porque había arena fina o algún problema, alguna obstrucción en las tuberías, por lo cual es muy recomendado utilizar un medidor de flujo. Para la remoción de manganeso y metales pesados, recomendamos hacer un ajuste de pH de más de 8.5. Ya Otto les explicó los diagramas de Purbex. Como pudieron ver,
o sea, en los diagramas de Polvex eso es muy interesante porque vemos la zona en la cual los contaminantes están en forma sólida. Entonces, pues, si ajustamos el pH y que oxidamos, ya estamos en las mejores condiciones para precipitar el manganeso. La buena noticia es que con esas condiciones también logramos bajar drásticamente la cantidad de metales pesados, por lo cual Catalox Lite es una opción sumamente interesante también en caso de tener metales pesados. Para aguas muy contaminadas, cuando tengo más de 10 ppm de hierro o 5 ppm de manganeso, lo que puedo hacer es realizar 2 pasos en serie de Catalox o hasta más, hasta 3, 4 pasos. O lo que puedo hacer es hacer un pretratamiento con oxidación, una zeolita y luego el Catalox, ¿vale? Porque cada vez si tengo 10 ppm de hierro, que en el primer paso remuevo 90%, me queda un ppm. Un ppm todavía es más arriba de la norma. Poniendo otro paso que remueve 90%, voy a estar a 0.1 y etcétera. Si ustedes quieren remover arsénico o radionúclidos con Catalox, se puede hacer. De hecho, son de los procesos más económicos para remover el arsénico. Para eso, el arsénico como que va a coprecipitar con el hierro. Cuando el hierro precipita en partículas, el arsénico va a estar absorbido. Entonces, si no hay mucho hierro en el agua, podemos añadirlo. Una solución muy buena para añadir hierro es dosificar nuestro Redex, que es un compuesto a base de hierro. Ya estoy por terminar esta presentación. Ya en unos 2-3 minutos le doy la palabra a Germán. Y pues Catalox Lite viene en bolsa de 1 pies cúbico, una presentación estándar y en tarimas de 40 pies. Para terminar, les quería hablar un poco de los casos de éxitos. Creo que Germán les va a hablar un poco más de casos concretos. Tenemos muchos casos de éxitos en la República, obviamente, pues en otros territorios, en Estados Unidos, en Colombia, en muchos países. Les digo, Catalox Lite ya se considera como la solución líder. Entonces, pues tenemos muy buenos resultados con eso. Y como pueden ver, pues los porcentajes de remoción a esperar son muy altos. En cuanto ustedes hacen una instalación conforme a nuestras recomendaciones, vamos a tener más del 95% de remoción de los contaminantes. Adicional a eso, pueden ver que podemos remover, o sea, vamos a bajar en general la turbiedad y los sólidos suspendidos con muy buena efectividad. Por lo cual ahí demostramos bien que Catalox Lite es un producto que hace muchas cosas en el agua. Eso nos conviene. Y dos casos un poco peculiares. Ahí en Bangladesh tuvimos un proyecto de remoción de arsénico en el cual, como les comentaba, dosificamos el Redex para añadir hierro y precipitarlo en conjunto con el arsénico, ¿no? Para poder removerlo con más de 80% de remoción. Y para terminar, pues un proyecto muy interesante en Irlanda, en el cual teníamos 130 ppm de hierro, lo cual es muchísimo, ¿no? Todos los que trabajamos en esta industria sabemos que 130 ppm es mucho. Logramos bajarlo a 0.3 y eso, como lo hicimos, pues, como les comentaba, haciendo varios pasos en serie. Eso sería todo para mi participación. Muchas gracias y ya le doy la palabra a Germán para terminar este webinar. Muchas gracias, Florán. Gracias. Y gracias a todos por su presencia. Muy bien, arrancamos. Para resolver un problema, los seres humanos nos asociamos como los eslabones de una cadena y nuestro compromiso fundamental es con el último eslabón, que es el usuario final. Entonces, aquí todos estamos trabajando para ello y esa es nuestra filosofía. El Catalox Lite es como esta plantita. ¿Qué le toca a Carbotecnia? Le toca ver que la plantita quede bien sembrada, en buena tierra. Esa es la parte de nuestro eslabón. Quiero mencionar rápidamente lo que ya dijo Florán, pero como subrayarlo, las ventajas competitivas del Catalox frente a sus pares, a otros medios.
que por cierto también hay otros medios de buena calidad, pero cada uno tiene sus ventajas. El usar zeolita es importante no solamente porque esta filtra mejor, es importante porque esta es porosa y los catalizadores deben ser porosos. Mientras más área superficial tienen, actúan con más rapidez y más eficiencia. Y esta es una gran ventaja. Por otro, también está la filtración. Si nosotros ponemos dos medios granulares del mismo tamaño, entre los rangos 14 y 30, uno es de zeolita y el otro es de arena sílica, la zeolita me va a retener partículas mayores a 3, 5 micras, ahí le puse 4, que es un término medio, y la arena me va a retener partículas mayores a 20 micras. Y esto es importante porque los precipitados de hidróxido férrico, de dióxido de manganeso y azufre, son los precipitados de la oxidación de los tres contaminantes de los que estamos hablando, son partículas muy pequeñas. Entonces, si yo filtro, si yo logro retener 4 micras, entonces logro en un solo paso la catálisis y la filtración. Entonces, podemos decir hasta donde vamos que el Catalog Slide cataliza, también almacena oxidantes, quizá no lo hemos subrayado lo suficiente, por eso se puede hacer la regeneración intermitente. Es un almacenador de oxidantes, se oxida la superficie, los almacena y luego los aporta para que los contaminantes en cuestión se oxiden, y además es un medio filtrante. Entonces, bueno, estamos hablando de las ventajas competitivas de Catalog Slide. Otra, la mencionó Florán, utilizan una zeolita de muy alta resistencia mecánica. Nosotros usamos zeolitas y créanme, no todas son resistentes. Entonces, que no se rompa es una gran ventaja. Siguiente, los agentes ligantes con los cuales ataron con fuerza el dióxido de manganeso a la superficie de la zeolita es muy buen agente ligante, tanto mecánicamente como químicamente. Es por eso que resiste toda la gama de oxidantes que se utilizan en la industria. Y esto, la resistencia mecánica de la zeolita y la resistencia del ligante, tanto la mecánica como la resistencia química, le da al Catalog Slide un alto tiempo de vida. Ahora, ventajas competitivas de Watchwater, sin ir en detrimento de otros proveedores que tenemos que también son muy buenos, pero bueno, cada quien tiene sus ventajas. Es una empresa muy bien consolidada, ética, con una buena política de calidad y que conoce lo que vende. El que tenga inventarios, amplios inventarios en México también es una ventaja competitiva enorme. Por otro lado, es una empresa diligente, es una empresa rápida. Cuando tenemos algún problema, cuando algún cliente tiene algún cuestionamiento y nosotros necesitamos acudir a ellos, es una empresa que siempre está presente. Y su arma mortal, que es el señor Florán, es de veras el agente 007 de la compañía, tipazo increíble. De veras a veces hay que tenerle miedo a la gente carismática y porque él lo es, pero bueno, es un tipazo y él le ha dado mucha fuerza a la empresa. Ahora me toca hablar de Carbotecnia, que es otro de los eslabones de esta cadena que mencioné. Ventajas competitivas. Llevamos muchos años, vendiendo, aplicando catalizadores para oxidar hierro manganeso y ácido sulfídrico. Son muchos años de experiencia. Podría yo decir que después del carbón activado, que es nuestra área de especialidad, quizá esta es la segunda. Y bueno, esta es una tabla, nada más la muestro ahí porque tiene mucha información, es parte de una tabla amplísima, una tabla que hemos hecho a través de los años, son varios años de trabajo detrás y para cada catalizador hemos reanalizado lo que ellos, lo que cada uno de ellos reporta en su literatura, en nuestro laboratorio lo hemos medido, hemos hecho pruebas en campo. Y bueno, sí, me parece que tenemos amplísima experiencia en esta aplicación. Y miren, cuando uno empieza, nos pasó con el carbón activado y también con estos catalizadores, cuando uno empieza, comete muchos errores en el aprendizaje, ¿sí? Errores costosos, dolorosos, a veces en aplicaciones lejanas hay que ir
a otras ciudades a resolver los problemas porque uno no conoce. Hoy el conocimiento que tenemos en la aplicación de estos catalizadores y en particular de Catalog Slide, que debo mencionar es el que más comercializamos, es por esas ventajas competitivas que ellos tienen. Llevamos más de 10 años de no tener un solo caso sin resolver o problemático. De verdad, hemos llegado a 0 defectos en el producto y en la aplicación. Como dijo Florent, tienen ellos el certificado NSF ANSI 61, Carbotecnia también lo tiene en los productos que fabricamos, así que tenemos la misma política de calidad. Otra fuerza competitiva, tenemos un call center con 15 jóvenes del área de la química, ingeniería bioquímica, biología, que están atendiendo a aquellos clientes, prospectos, distribuidores, subdistribuidores que nos contactan. Estos jóvenes están en constante capacitación, los capacitamos para diagnosticar problemas, ¿sí? Tenemos manuales, cursos 2 veces a la semana y bueno, lo hacemos para atenderlos mejor a todos ustedes. Por otro lado, tenemos un departamento de ingeniería conformado por estas personas que ven ustedes aquí. Ahí está Otón, que dio parte de la plática, que también es un equipo totalmente concentrado en cuestiones técnicas. Este equipo trabaja con base en estudio, también profundización, manuales. Por ejemplo, ahí vemos, este es el manual de ingeniería de procesos para el caso de Catalog Slide. Y bueno, ahí está extendido, no son todas las páginas, pero es mostrar que no solamente tomamos los catálogos de nuestros proveedores y los ponemos para ofrecer los productos. Realmente hacemos lo nuestro, nuestros documentos internos, los estudiamos, redactamos con el objeto de darles a ustedes la mejor atención. Por supuesto, estamos a su disposición para apoyarlos cada vez que tengan algún problema y que sepan que cuando quieran ustedes también profundizar más, analizar más en detalle sus procesos, con mucho gusto los apoyamos. También hacemos tablas comparativas comerciales, ¿sí? Comparamos costos. Bueno. Otra ventaja que tenemos, somos una empresa totalmente convencida de la ética y de que los problemas se resuelvan con un abordaje técnico. Nos gusta mucho el método científico para la solución de problemas. Otra, también invertimos en inventarios. Tenemos inventarios siempre, en particular de Catalog Slide, en nuestra bodega en Zapopan, Jalisco, pero también tenemos este compromiso con Watchwater, que es buenísimo, en donde si nosotros necesitamos un producto cercano a la Ciudad de México o a Mérida o a Torreón, donde ellos también cuentan con bodegas, surtimos desde un costal de cualquiera de estos almacenes. Y finalmente quisiera subrayar algunos puntos técnicos de los que ya se mencionaron, solamente subrayarlos. Algo que es muy importante, miren, los medios granulares se dividen en dos, los que causan cambios físico-químicos y los filtrantes. Los filtrantes, que son los más conocidos, arena, zeolita, antracita, garnet, se usan para eso, para retener sólidos. Estos, los que se usan como medios filtrantes, se diseñan con base en la velocidad del agua o la carga hidráulica. Esa es la única variable importante para ellos. No debe sobrepasar de cierto valor. Y en cambio, los otros medios granulares, que son los que causan cambios físico-químicos y que son, por ejemplo, el carbón activado, las resinas de intercambio iónico, los reactivos como son el óxido de magnesio, el carbonato de calcio, pues todos esos medios que se utilizan, como dije, para causar cambios físico-químicos, se diseñan primero, antes que nada, con el tiempo de contacto mínimo necesario para que ocurra la reacción. Bueno, el caso de Catalog Slide, estamos hablando de un caso combinado. Es un catalizador y por lo tanto genera cambios físico-químicos, pero también actúa como medio filtrante. Por lo tanto, en el diseño de camas de Catalog Slide hay que tomar en cuenta ambas variables y para eso estamos a través de nuestros ingenieros para ayudarles a ustedes a hacer un buen diseño.
Bueno, estas son las dos ecuacioncitas con las que se calcula el tiempo de contacto. El tiempo de contacto, o que sea, más propiamente dicho, tiempo de contacto en cama vacía es el volumen de la cama de Catalogs entre el flujo. Volumen entre flujo, pues me da tiempo. Y la carga hidráulica o velocidad es el flujo que deseo tratar entre el área de sección transversal de la cama en la que instalo el Catalogs. Miren, no quiero ahondar sobre este ejemplo así en todos los detalles, pero lo escribí porque vamos a suponer que nos dicen, quieres tratar 100 litros por minuto de un agua y tiene esas concentraciones de hierro y manganeso. 2 de hierro, 2.5 de manganeso en términos de miligramos por litro. Entonces, a ver, pues hacemos el cálculo de acuerdo a lo que nos dijo Florán y llegamos pues a un tanque de 42 por 72 pulgadas, pero y con tenemos el tiempo de contacto adecuado, pero tenemos una carga hidráulica de 2.75, que es muy baja. Ahorita no nos preocupemos mucho. Por cierto, vamos a dejar este webinar y vamos a enviar todo esto que tengo escrito también a cada uno de ustedes y lo vamos a dejar el webinar para que lo puedan consultar. Entonces, bueno, hacemos el diseño y encontramos que nos queda una cama con buen tiempo de contacto, pero con una velocidad sumamente baja. Y esa velocidad no es adecuada. Entonces, lo que hacemos ya en letras azules, proponemos en lugar de un solo tanque de 42 por 72, 2 tanques de 30 por 72 conectados en serie. Y al hacerlo así, tenemos en la suma de los 2 tanques el mismo volumen de Catalogs, pero una velocidad más alta. Lo que quiero decir con esto, este webinar no se trata de que nos hagamos expertos en este mismo, nada más es de crear conciencia. Para diseñar un tanque con Catalogs Light, hay que considerar ambas variables, el tiempo de contacto y la velocidad o la carga hidráulica, y por lo tanto hay que diseñar el número de tanques necesarios para cumplir con ambos parámetros. Importantísimo, lo dijo Florán, lograr que cuando retrolavemos la cama de Catalogs, se expanda. No hay que poner canastilla superior en los tanques para permitir la expansión y hay que cerciorarnos. Nosotros lo que hacemos es que en el primer retrolavado vamos aumentando el flujo más, hasta que empiezan a salir granitos del Catalogs por la tubería de retrolavado. Ahí en ese punto le bajamos un poquito al flujo de agua para que no se salga el medio y ese es el flujo con el que vamos a retrolavar siempre. Si nosotros no logramos la expansión de la cama, esta va a generar múltiples problemas. Otra importantísima, hay que agregar el oxidante y muchas veces hay que cambiar el pH. Como vimos cuando tenemos manganeso en especial, hay que subir el pH. Nosotros trabajamos con Prominent, es el principal fabricante de bombas dosificadoras, es la empresa que innovó, es más, es la que diseñó las bombas dosificadoras de pistón y las de motor, una empresa increíble, alemana, buenísima. Parte del trabajo que hacemos es acompañarlos a ustedes en el diseño de esta fase, ¿sí? El agregar el oxidante y el cambio de pH en caso de que sea necesario. Por supuesto, con los controles de muy buena calidad, los sensores y controles al nivel de precisión que uno quiera. Y por cierto, son equipos muy económicos. A mí me llama la atención que con muy poca inversión se logra muy buenos controles químicos de fluidos. Otro punto, ¿por qué subir el pH? ¿Por qué es importante subir el pH? Fíjense esta tabla. Resulta que el oxidante más fuerte que existe en la naturaleza son los hidróxidos y cuando los hidróxidos suben es cuando el pH sube. Por eso es importante aumentar el pH. ¿Por qué no más de 10.5, que es el máximo que se recomienda para Catalogs? Porque arriba de 10.5 se daña el propio Catalogs. Pero a mayor pH es más fácil oxidar los compuestos de los que estamos hablando. Luego, ¿por qué poner tanques en serie? Florán nos hablaba, cuando tenemos altas concentraciones de contaminantes, en lugar de poner un solo tanque, ¿por qué poner 2? Miren, hay una profundidad de cama que se llama zona de transferencia de masa, que puede ser más corta o más larga, y cuando esta zona de transferencia de masa es muy larga, quiere decir que el catalizador tarda mucho tiempo, el agua va pasando hacia abajo, y cuando ya salió el agua del tanque, todavía no ha terminado de oxidarse los compuestos, es que tiene una zona de transferencia de masa sumamente larga. Entonces, cuando ponemos 2 tanques conectados en serie, logramos mucho mejor esta oxidación.
Bueno, entonces es nada más mencionarles que hay toda una explicación teórica detrás. Bueno, esto es lo mismo, no abundo en ello. Índice de Langelier. Una de las preguntas que siempre les van a hacer nuestros ingenieros son las 4 variables que constituyen un análisis físico-químico, ¿sí? Alcalinidad total, dureza total, pH, sólidos disueltos totales. Con estas variables se calcula lo que se llama el índice de Langelier, que nos dice si un agua es incrustante, si está equilibrada o si es corrosiva. Cuando el agua es equilibrada o corrosiva no es problema, pero cuando el agua es muy incrustante también va a incrustar a los gránulos del Catalog Slide y va a reducir su vida. Nosotros parte de los estudios que hacemos son estos para alertarlos a ustedes y si tenemos alguna recomendación en cuanto a hacerle algún tratamiento a su agua, lo hacemos también. Si alguien quiere aprender un poquito más de química del agua, tenemos en nuestra página de Carbotecnia un centro de aprendizaje. Buscan química del agua y aquí hay varios temas, entre los que se incluye el de la oxidación de hierro, manganeso y ácido sulfídrico. Otra importante, debemos controlar el flujo que pasamos por los equipos. Muchas veces diseñamos una cama de carbón activado, una cama de Catalog Slide para un flujo, vamos a decir 200 litros por minuto, pero a la hora que prendemos la bomba en realidad pasan 300, 350 y no se trata bien. Entonces utilizamos nosotros estos controladores de flujo increíblemente baratos y de buena calidad. Estos son de Clack, son unas gomitas, es un invento extraordinario que se hizo a finales del siglo pasado. No sé cómo no lo patentaron, ha traído muchos beneficios a costos muy bajos. Estas gomitas no son muy precisas, en flujos muy bajos hay que medir cada gomita porque tú la compras, por ejemplo, para 1 galón por minuto, para 3 galones por minuto y quizá la de, vamos a decir, 3, en lugar de 3 te da 3.8. Pero lo que sí es que esa que te da 3.8, independientemente de la presión que tú le alimentes, te va a dar constantemente 3.8. Entonces, en flujos bajos hay que medir cada gomita para saber el flujo que nos está dando, pero en flujos mayores, fíjense, son las mismas gomitas y se ponen en estos agujeritos, en estos nipples se conectan a la tubería y entonces, independientemente de la presión de la bomba con la que alimentes el agua, en el caso que nos ocupa la cama de Catalog Slide, vas a tener el flujo adecuado y lo vas a tratar adecuadamente. Comentario rápido, el sulfuro de hidrógeno, fíjense, el sulfuro de hidrógeno es el ácido sulfídrico en fase gas, es mucho más venenoso que el cianuro de hidrógeno, que el conocido cianuro. Es peligrosísimo. Bueno, nada más es comentarlo que cuando tengamos olores a sulfuro de hidrógeno hay que siempre pues, hacer un análisis del contexto para ver que no haya excesos. No es un gas positivo. Sin embargo, en la toxicología todo está en la dosis. Recuerden que también las aguas termales que se utilizan como curativas, pues también tienen sulfuro de hidrógeno. Todo está en la dosis, pero bueno, nada más lo quise comentar. El sulfuro de hidrógeno es un tema que hay que ponerle atención. Cuando colocamos un tanque, no es nada más pongo el tanque, le pongo tuberías y lo echo a andar. Los tanques muchas veces necesitan válvulas eliminadoras de aire, válvulas liberadoras de presión o válvulas rompedoras de vacío. En Carbotecnia estamos para ayudarlos no solamente a instalar el Catalog adecuadamente, sino todos estos accesorios que van en cada uno de los tanques y que ustedes no tengan problema. También aquí no lo mencioné, pero es cuando tenemos golpe de ariete, es analizar por qué sucede el golpe de ariete, cómo resolverlo, cómo evitarlo. Y finalmente, mencionarles que una vez que el Catalog Slide deja de realizar su función, porque ya se agotó el dióxido de manganeso, porque ya se incrustó, o la razón que sea, no es un residuo peligroso, es un residuo de manejo especial, como son todos los residuos de las industrias, pero no es un residuo peligroso, cosa que es importante. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Disculpen la rapidez, pero en respeto a su tiempo me fui lo más rápido que pude. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Germán. Gracias por toda esta información valiosa. También, ingeniero Florán y ingeniero también Otón. Muchas gracias por estar con nosotros, presentarnos y instruirnos un poquito en pues en esta aplicación, ¿sí? En estas soluciones para el tratamiento de agua en remoción de manganeso, hierro y ácido sulfídrico. Muy bien, ahora sigue la sesión que muchos esperaron, que es la de preguntas y respuestas. ¿Sí? Primero, entonces voy a leer las preguntas y ya uno de ustedes, ingenieros, si me hace el favor de responderlas, sería lo adecuado.
Sí, entonces, primero nos vamos a ver con la pregunta de... muy bien. De Marvin. Sí, a ver, hay que picarle. Dice, ¿cómo interfiere el calor o la presión en la presencia de hierro o manganeso? Por ejemplo, en el interior de una caldera. No sé si pueden apoyar, ingenieros. Aquí nos vamos preguntando quién responde. Ajá, a ver. Yo la respondo. El hierro y el manganeso, a diferencia de la dureza, no precipitan más cuando la temperatura del agua aumenta. No tiene un efecto negativo el aumento. Nada más lo que sí es, a más temperatura hay más corrosividad. Habría que, no va a depender de estos dos compuestos, va a depender de toda la química del agua. Entonces, pero no hay un problema particular que dependa de la temperatura en el caso del hierro y el manganeso. Yo, lo que para complementar, muchas gracias, Germán, yo sí puedo, o sea, en cuanto al puro producto Catalogs Light, resiste a temperaturas de hasta 80 grados. Entonces, sí, nosotros tuvimos proyectos con temperaturas como de 60 grados, etcétera. O sea, es como, desde el punto de vista de Catalogs no hay problema. Yo creo que sí se puede hacer una instalación hasta 80 grados. Perfecto. Aquí nos vuelve a preguntar Marvin. Voy a poner la pregunta. Dice, ¿físicamente se puede ver el manganeso en la tubería de una caldera? Florán, no sé si tú quieres mencionarlo. A mí no me ha tocado, pero sí podría ser. Sí podría ser. Si hubiera manganeso presente, se va a ver tanto dentro de la caldera como en las tuberías en general. Pero no sé tú, Florán, si has tenido alguna experiencia. Creo, o sea, en calderas, la verdad, Marvin, no te podría contestar así específicamente para calderas. Lo que sí, o sea, vi instalaciones de pretratamiento de osmosis inversa, en las cuales los cartuchos estaban así morados, como si ven la presentación de Otón, si se acuerdan. Al inicio enseñó agua con como un color un poco morado e incrustaciones. Eso sí, o sea, si pones un cartucho, filtras el agua y sale como negro, morado, puede ser la presencia de manganeso, ¿no? No es así que se vea como las incrustaciones de sarro que se vea tanto, por lo cual lo mejor, si hay alguna duda acerca de la presencia de manganeso, es por supuesto hacer análisis del agua. Muy bien, muchísimas gracias. Nos pregunta Germán Olivares. Dice, para el uso del ozono, ¿se necesita quitar la materia orgánica? ¿Hay algún filtro? De preferencia, sí, Germán. El procedimiento para disminuir la concentración de la materia orgánica también va a depender mucho de la concentración que tengas. Perdón. Si es muy alta, hay unos métodos, y si es relativamente baja, puedes utilizar un equipo de carbón biológico y posteriormente usar un equipo de ozono para oxidar los compuestos de hierro y manganeso. Si tienes algún problema, con mucho gusto nos puedes marcar y podemos revisarlo más a profundidad. Muy bien, nos pregunta diseños de DSI. Dice, entonces comenzamos a la suite de cubierta. Hay que decidir algo para la evaluación. O es suficiente con el mejor bloquear el agua. Yo creo que puedo contestar si Germán o Tom si tienen comentarios adicionales adelante. Ahí depende, diría. Lo que hay que asegurar es que la cantidad de cloro libre esté a como 1 ppm en la salida de Catalogs. Entonces, si en algunos casos hay agua cruda que ya viene oxidada, que ya viene con cloro, y viene a lo mejor con 2-3 ppm de cloro, y en este caso pues sí sería suficiente. Sin embargo, o sea, creo que se refieren ahí a tratar agua de grifo, ¿no? O sea, agua de la llave. Yo creo que siempre es mejor hacer las cosas bien, tener un dosificador de cloro, un medidor de cloro, porque qué tal si al final de cuentas la cantidad de cloro libre disminuye en el agua cruda y que ya no hay bastante cloro.
ya va a ser muy complicado poder regenerar. Entonces, que haya cloro o que haya un poco de cloro o no, yo siempre por seguridad recomiendo añadir, o sea, tener un sistema o de dosificación de cloro o un sistema para poder regenerar el Cátalos. Sí, y ampliando lo que dice Florán, entonces siempre cerciorarnos que haya cloro a la salida, y lo mismo, si no es cloro, si es algún otro oxidante, una manera indirecta de medirlos es el ORP, ¿sí? El potencial de oxidorreducción. También asegurarnos que a la salida, después del tanque de Catalogs, tenemos un ORP mínimo de 500 milivolts. Y por cierto, Prominent también tiene sensores y controladores de ozono, dióxido de cloro, es decir, también todo depende del oxidante que se vaya a utilizar, pero siempre hay que garantizar que haya un residual del oxidante después de la cama de Catalogs. Muchas gracias. Sigue Ricardo Lima pregunta. Dice, ¿en la primera etapa se tiene un tiempo estimado de residencia para este oxidante antes del filtro? Todo va a depender, Paul, como hemos visto, de la concentración de hierro, de manganeso, sulfuro de hidrógeno en el agua. También va a depender de la temperatura, del pH que tengas. Entonces, como hemos visto, a mayor pH, las reacciones de oxidación ocurren de manera más rápida. Y al usar un catalizador también aceleramos esta reacción para que ocurran de una manera más rápida. Si tú no utilizas catalizador y no modificas el pH a las condiciones que tú favorezcas estas reacciones, la oxidación va a ocurrir. Va a ocurrir algún día, tiene que precipitar si hay algún oxidante en el agua. Sin embargo, pues no podemos esperar hasta que esto ocurra. Nosotros tenemos una demanda de agua que tenemos que cumplir, entonces es por ello que se añaden este tipo de tecnologías para disminuir el tiempo de contacto y asegurar una eficiencia en el tratamiento. Entonces todo depende de muchos parámetros que en los manuales tú puedes ver cuáles son y poder diseñar con mucha eficiencia tu proceso. Yo quisiera comentar aquí que recuerden, repito un poco lo que ha dicho Ton y también Florán, no necesitamos el catalizador forzosamente. La reacción de oxidación va a ocurrir si tú pones el oxidante adecuado y una buena mezcla del agua con el mismo, la oxidación ocurre, pero va a ser lenta, sobre todo la del manganeso. Entonces, el instalar un catalizador es un costo de catalizador y una disminución en el volumen necesario. Entonces voy a necesitar un tanque, una cisterna, un tanque de reacción mucho menor. Si yo tengo amplio espacio, amplios volúmenes, quizá ni necesito el catalizador. El catalizador, otra cosa que también nos ayuda es a garantizar, muchas veces una buena mezcla es oxido, doy tiempo suficiente para la oxidación y el catalizador solamente lo dejo para algún residual que pudiera existir. Entonces, todo esto depende de cada caso particular, hay que analizarse, ¿sí? Con qué espacio cuentan, con cuáles tanques cuentan, la química del agua y ver cuál es la opción más adecuada. Acuérdense que debemos trabajar en protección del último eslabón, que es el usuario final. Nosotros todos, Florant, nosotros en Carbotecnia, ustedes distribuidores, nuestra misión es hacer el análisis para ofrecerle al cliente lo que creemos que es la mejor alternativa. Muchísimas gracias. Muy bien. Certero pregunta. ¿Los coloides que se forman por el uso de dióxido de cloro como agente oxidante presentan un riesgo para la salud en caso de no poderse eliminar correctamente? A ver, aquí les platico, yo estudié toxicología, por eso me meto. No, el hierro y el manganeso no son dos compuestos que en su forma el hierro sería hidróxido férrico y el manganeso sería dióxido de manganeso, no son dos compuestos particularmente tóxicos, son de baja toxicidad. No, tendrías más un problema estético, un problema se vería el agua, se verían estos coloides, la pintarían y también le provocarían un sabor. Pero si el hierro y el manganeso no representan problemas a la salud. Antes de causarte un daño a la salud, primero no te gusta el sabor de esa agua.
Muchas gracias. Muy bien. Pregunta Manuel González. Muy bien. Teniendo el agua con olor a huevo podrido, pero a la vista se ve de color blanquecino, ¿cuál puede ser el tratamiento? Ok, primero que nada, Manuel, el olor a huevo podrido es característico, como ya lo vimos, del ácido sulfídrico. Entonces probablemente tengas un problema con ese compuesto. Te recomiendo hacer un análisis para ver en qué concentración está, porque como vimos, incluso desde concentraciones muy bajas puede empezar a presentar este olor. Posiblemente sea una concentración baja o moderada, y se puede tratar con algún oxidante y Catalux. Ahora, el color blanquecino, tal vez sí lo pueda estar aportando el sulfuro de hidrógeno, el ácido sulfídrico, o algún otro compuesto, puede ser hierro, manganeso, que cuando están disueltos en el agua, pueden presentar cierta turbidez. Te recomiendo hacer una prueba con tu agua, añadiendo algo de cloro en un vaso y dejándolo un tiempo y ver cómo reacciona, si se precipita algo al fondo del vaso y si el agua se limpia o si sigue el color. Si tienes alguna duda, pues podemos asesorarte con algunos análisis que requerirías hacer para poder determinar qué es lo que te está aportando esa turbidez. Yo sé algo, creo que era Manuel, la persona, algo importante sí sería hacer análisis previamente, ¿no? Aunque podamos estimar, saber un poco que, pues debería de estar este tratamiento, es sumamente importante trabajar con base en análisis. Es que a veces hay clientes que nos dicen, es que tengo hierro, y decimos, pues, ¿cuántos ppm? Nos dicen, no, es que se ve que hay hierro. Entonces es muy importante tener bien los análisis. Ahí Carbotecnia te van a apoyar con qué parámetros analizar. Pero sí hay que tomar, o sea, en el tratamiento del agua es como un médico, ¿no? Necesitamos tener parámetros. Como un médico no puede recetar cosas así solamente porque piensa que es la buena solución. Hay que hacerse a veces pruebas de sangre, pruebas, muchos tipos de pruebas, ¿no? Y es importante que trabajemos así también. Yo quisiera también comentar que la turbiedad es uno de los parámetros más complicados que existen. Bueno, primero, puede haber agua con ácido sulfídrico y no turbia. Entonces, no forzosamente tiene que ver con el ácido sulfídrico. Puedes tener un agua con hierro y con manganeso que no presenta turbiedad, porque estos no han precipitado. Y en cuanto a la turbiedad, hay turbiedad miren, la partícula más pequeña que podemos ver es 40 micras, es el ojo humano, 40 micras. Entonces, todo lo que sean partículas menores ya no se ve un puntito nadando. Cuando son muchas, el agua se pone turbia, pero pueden ser partículas de 30, 20, 10 micras, 5 micras, o pueden ser submicrónicas. Cuando son grandecitas se pueden filtrar. Cuando son pequeñas, no se pueden, en un filtro convencional no se pueden filtrar, solo en membranas. Entonces, el análisis de la turbiedad es muy interesante. Nosotros tenemos ya un protocolo para ir dando con el tipo de turbiedad que tienes. Entonces, con mucho gusto, si cualquiera de ustedes que tuviera algún problema, como es este caso, nos llama y lo acompañamos en esos análisis. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, Mario Hernández nos pregunta: si tengo una planta sanitaria y tenemos problemas con mal olor, ¿este filtro nos ayuda a eliminar ácido sulfídrico? ¿También nos ayudaría a reducir el olor? Claro, con algunos productos para mitigarlo. Ahí lo que sí, o sea, si puedo contestar algo, es que si es un olor a huevo podrido, es que sí seguro que sea ácido sulfídrico, ¿vale? Eso, es planta sanitaria, pensaba que era purificadora, entonces creo que te refieres a una petar. Sí, puede ser una de las soluciones para eliminar el ácido sulfídrico. No sé, Germán o Ton, si tienen algún comentario adicional. O sea, para mí sería ver si es olor a huevo podrido, ¿no?
Sí, sí, el olor a huevo podrido es invariablemente es el sulfuro de hidrógeno. En fase gas es el ácido sulfídrico, en fase gas es el sulfuro de hidrógeno. Es el olor a huevo podrido invariablemente. Siempre lo hay en aguas sanitarias. No solamente el sulfuro de hidrógeno, también tienes mercaptanos. Cuando el azufre reacciona con la materia orgánica, forma esos mercaptanos, el olor a drenaje, el olor a descomposición. En una petar, el abordaje es distinto que en una fuente natural de agua, porque puedes tener una serie de contaminantes. Ahí también hay que analizar el contenido de materia orgánica presente, sí, una DQO, una DBO, porque también si metemos directamente una cama de catalogs el agua con materia orgánica, entonces también podemos generar otra problemática. Me parece que hay que analizar un poquito mejor. Ahora, un comentario es clorando, obviamente, por lo menos desaparece el olor a huevo podrido. Habría que ver a qué nivel requieres llegar. Decías, Florán. No, sí, muy interesante. No, gracias, Germán, porque no expliqué toda mi idea. O sea, sí se instala, o sea, acabas de tocar un punto interesante. Si es Catalog Slide, es para el tratamiento terciario, por supuesto. O sea, el agua de la planta que entra o que está todavía antes del tratamiento secundario no se puede tratar con Catalog Slide. Catalog Slide o nuestras medias, más generalmente, son medias de pulimiento del agua, son medias especializadas, entonces no se pueden usar con agua tan contaminada. Y sí, si el problema es en el agua final, se puede usar Catalog. Si el agua está en la planta, ahí sí, como comenta Germán, se tiene que usar otras soluciones. Muchísimas gracias. Muy bien, Mario. Entonces, Karime Cortés nos dice, consulta, ¿es suficiente el filtro Catalog Slide si requerimos agua potable o es necesario considerar filtros de lecho profundo, etcétera? Ahí, sí, muchas gracias, Germán. Eso depende del pozo. O sea, hay miles de casos que son posibles. Realmente, si por ejemplo tienes arsénico, si tienes cobre, si tienes coliformes, o sea, vas a tener una multitud de parámetros a tomar en cuenta. Y por eso les comentaba, siempre necesitamos trabajar o sea, la buena práctica es trabajar con base en análisis para saber qué tipos de contaminantes necesitamos remover. Ahí, si solamente tienes hierro y manganeso, sí es suficiente. Hay plantas municipales, de hecho, que solamente usan dosificación de cloro y Catalog Slide. Es decir, que es un producto en sí completo porque puede filtrar y remover los contaminantes. Ahora, si en algunos casos recomendamos, o sea, siempre es recomendado, de hecho, poder hacer un pretratamiento a Catalog Slide en dado caso que el agua tenga muchos sólidos suspendidos. Si, por ejemplo, es agua de mar, es agua de río o algo así, va a ser recomendado bajar la cantidad de sólidos suspendidos para que Catalog Slide no tenga que hacer tanto trabajo de filtración. ¿Sale? Les repito, Catalog Slide es un sistema de pulimiento. Entonces funciona mejor cuando el agua es bastante limpia. Si es agua de pozo o agua de la llave, en general se puede usar directamente con Catalogs. Pero si es agua residual, tratada, agua de mar, agua de río, recomendamos usar un lecho profundo, una ceolita o cualquier tecnología de prefiltración. Y yo agregaría, hay pozos, por ejemplo, buenísimos que no necesitan ningún tratamiento. O sea, el agua está perfectamente lista, ya cumple con la norma 127 para agua municipal. O sea, no necesitas nada. Pero cuando hay autoridades que van a revisar las instalaciones del tratamiento del agua antes de surtirla, la norma 127 dice, cuando surtes a un número de casas mayor a X, no me acuerdo, pero no son tantas, como 20 casas, es una cosa así. Si surtas más, tienes que cumplir con un pretratamiento aunque no lo necesites. Te obligan a clorar, ¿sí? Y luego a filtrar, aunque no lo necesites. Entonces también es cuestión de ver qué es lo mínimo que nos exige la autoridad, aunque no se requiera, ¿eh? Y sí, como dice Florán, si tu único problema es hierro y manganeso, la aplicación del Catalogs es suficiente
para retenerlos, es decir, para precipitarlos y luego para retenerlos por filtración. En realidad no se necesita más, si ese es el único problema. Muy bien, espero que haya quedado resuelta tu pregunta, Karina, perdón. Y tenemos otra pregunta también de Karina. Dice, consulta, ¿este material puede remover arsénico? Ahí, como le comentaba en mi parte, no es así mágico que el Catalog Slide puede remover arsénico, pero sí se puede realizar. Catalog Slide va a remover arsénico en presencia de hierro. Ahí, como vimos con Oton, el hierro, cuando lo precipitamos, bueno, Oton, tengo una versión muy simplificada. Me siento muy pequeño comparado a lo que comentabas, pero la versión así de más sencilla a entender es que hay el hierro que puede estar en forma soluble o insoluble, precipitas, se hacen pequeñas partículas de hierro insoluble y esas partículas son un absorbente del arsénico. Es como un magnet que va a atrapar el arsénico y en eso decimos que el hierro coprecipita, o sea, el arsénico coprecipita con el hierro. Entonces, de esta manera podemos, sí, de hecho ya se usa en muchos sistemas, utilizar Catalog Slide en presencia de hierro para remover arsénico. Ahora hay dos casos, o tienes bastante hierro en el agua y en este caso solamente necesitas el Catalogs, o no tienes bastante hierro. En este caso puede parecer contraproducente, pero vamos a añadir hierro, es decir, que vamos a poner contaminación para sacar otro tipo de contaminación. Añadimos hierro a través de sulfato férrico o otros productos. Para que sepan, ahí con Carbotecnia vendemos nuestro Red X, que es un producto que añade hierro de muy buena calidad. Entonces, en muchos casos recomendamos el Red X y el Catalogs para remover arsénico. Excelente. Espero que haya quedado resuelta tu pregunta, Karina. Muy bien. Entonces, vamos con las preguntas. Alex Mendoza pregunta, ¿cuáles son las presentaciones del Catalog Slide? A ver, Carbotecnia. No, ¿les debo contestar o...? Sí. Demasiado complicado para mí. Otón. Sí, la presentación es de un pie cúbico y en tarimas. ¿De cuántos? De 40 pies cúbicos. Y pues, si les toca suerte de cerrar un proyecto grande, porque a veces sí pasa, son contenedores de 640 pies. Nosotros importamos con contenedores de 20 pies, algo así. Entonces son 640 pies y si se cierran, tenemos varios proyectos de 1 o 2 contenedores o hasta más. Se puede. Perfecto, muchísimas gracias. Y por último, ya sería la última pregunta. Sí, entonces vamos contestando aquí a Ricardo Lima otra vez. Dice, en el manual está definido la concentración de los diferentes oxidantes para generar catálogos. Así es, como les comentaba, en el manual de arranque y operación está toda la información de, pues primero las velocidades de retrolavado altas, que son las que recomendamos, y pues cómo saber calcular los oxidantes tanto en regeneración continua como intermitente. Entonces, en este manual, de hecho, pues Carbotecnia lo tiene, se las puede compartir. Sí, con mucho gusto. Están disponibles fichas técnicas, boletines técnicos, los manuales de instalación y operación. Con mucho gusto. Muy bien, damos por concluido. Llegó el momento que menos queríamos. Damos por terminado este increíble y maravilloso webinar. Espero se hayan aclarado bastantes dudas que tengan. En caso de que tengan alguna duda, algún inconveniente, se pueden comunicar en Carbotecnia, pueden mandar un correo de proyectos suyos que tengan a ventas@carbotecnia.com.mx o también pueden marcar al 33 38 34 09 06 y ahí los va a estar atendiendo un ejecutivo de ventas que los puede estar ayudando y asesorando en los proyectos que ustedes tengan.
Sí, pues bueno, sin más, pues muchísimas gracias, ingenieros, por ayudarnos con este webinar y muchas gracias a ustedes por venir y estar aquí presentes en este webinar. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Bye. luego.